el ingeniero Roseles Machuca, él es jefe de la oficina desconcentrada de SUNAS Cajamarca, a quien agradecemos este contacto a nivel nacional. Ingeniero, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Lizardo, y un cordial saludo a todos los radioescuchas y a todos quienes están conectados a través de su medio de comunicación. Bien, ingeniero, en esta época del año suelen presentarse pues falta de lluvias en Cajamarca y la SUNAT es una institución precisamente que siempre recomienda en este tiempo hacer uso adecuado del agua, ¿no? Ingeniero, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, efectivamente, como usted muy bien lo ha dicho, señor Lizardo, estamos en la época de estiaje. Felizmente, este año el estiaje no ha sido muy fuerte en comparación al año anterior. Ya tenemos restricciones en los caudales de las fuentes de agua que abastecen a las ciudades, como el caso de Cajamarca, el caso de Chota, San Marcos y otras ciudades, y el ámbito también rural de la región Cajamarca. Por lo tanto, efectivamente es conveniente que en este momento, en estos tiempos, y también durante todo el año, aún siendo en épocas de avenida, hagamos un uso responsable del agua. Quizá esto se ve más necesario en esta época del estiaje. Sin embargo, es una tarea que no debemos descuidar, porque una gotita de agua que seguramente alguno de nosotros desperdiciamos, esa gotita de agua le sirve o le hace falta a otra familia que lo necesita. Entonces, hoy hay varias acciones que hay que hacer. Hay que cuidar y ahorrar el agua, hay que evitarnos de algunos privilegios y hay que evitar el uso, digamos, para algunas cosas que no son de prioridad en estos momentos. Ujú. Como por ejemplo, para un poco graficar estas recomendaciones, ingeniero, no regar, también es, las personas hay veces descuidan mucho reparar, ¿no? A veces los grifos que tienen, los inodoros, hay desperdicios por ahí, como usted dice, a veces una gotita es fundamental para otras zonas que hay veces quizás no tienen agua por horas. Así es, efectivamente, mire, en Cajamarca tenemos tres fuentes de agua que abastecen a la ciudad, más el pozo subterráneo que está en Campañán. Dos de estas fuentes de agua, que es el río Porcón, ha bajado su caudal, está a menos del 50% que capta Sedacá, y el río Ronquillo, que también ha bajado su caudal un poquito más del 50%. Entonces, esto ya significa que hay que tomar algunas medidas, como usted lo ha mencionado. Hay que evitar utilizar el agua potable, que además tiene un costo. Hay que evitar que se use regando las plantitas. Para eso hay que utilizar el agua o reutilizar el agua que ya lo hemos utilizado en el caso de lavar ropa, por mencionar un caso. También hay que evitar lavar los carritos, o, digamos, hay que verificar que los inodoros, las duchas estén bien cerradas, y hacer el uso correspondiente, digamos, verificando conexiones, verificando llaves para que no desperdiciemos el agua. Son algunas de las recomendaciones. Mire, solamente tener un inodoro malogrado y que está gotita a gotita dejando el agua pasar, significa una pérdida de más de 150 mililitros de este líquido elemento, cuando tenemos una acción que se puede corregir muy fácilmente. Entonces, hay muchas acciones que hay que hacer en estos momentos. Igualmente, cuando hacemos el aseo personal, la recomendación siempre es tomar un vasito para poder lavarse con el cepillo y no dejar el caño abierto, porque es una práctica que normalmente hacemos, que dejamos el caño abierto, mojamos el cepillo, después enjuagamos. Eso se puede corregir si podemos hacer uso de un vasito o de una taza, y con lo cual nos estaríamos ahorrando Claro. este líquido elemento. Ahora, ingeniero,
En los últimos años, pues, seguramente se ha incrementado el número de usuarios que pertenecen a la empresa SEDACAF, ¿no? Este incremento indudablemente evidencia una fuerte demanda de servicios, lo que genera pues una presión sobre la infraestructura, y a raíz, como decíamos, pues esto se suma más el problema de falta de infraestructura hídrica. Se ha aumentado el número de usuarios para el consumo de servicios de agua, ¿no, ingeniero? Sí, por supuesto, el crecimiento a raíz de la pandemia, ha sido bastante significativa. Mire un par de datos nada más que nos pueden llevar a graficar y a ver cómo está nuestra realidad. En el estudio tarifario que hizo la SUNAS en el 2011, para el periodo 2011 al 2014, en ese momento se tenía alrededor de 240.000 conexiones en Cajamarca. Perdón, 24.000 conexiones en Ujú. Cajamarca. Ahora, al 2025, se han duplicado y tenemos 49.000 conexiones en Cajamarca. Es decir, se ha duplicado en un promedio de 12 años. Sin embargo, las fuentes de agua son las mismas de ese tiempo atrás. Es decir, hoy tenemos la fuente de agua de Río Grande, de la cual se capta 200 litros por segundo, la fuente del río Porcón, de la cual se capta 100 litros. En este momento, en la época de estiaje, estamos con menos del 50% de lo que normalmente debería captar la EPS Sedacá. Y la fuente de Ronquillo, este, que tiene autorización de lana para captar 80 litros por segundo. Estas mismas cantidades hace 12, 13 años atrás, cuando existían alrededor de 24.000 conexiones en Cajamarca, son las mismas que se tiene hoy. Es decir, la fuente de agua y Claro, el caudal que se capta es el mismo. Sin embargo, las conexiones, la población se ha duplicado. ¿Qué significa eso? Un ejemplo muy práctico es que si antes se tenía una jarrita de agua y se repartía entre 4 vasos, seguramente se podía llenar los 4 vasos y abastecer a 4 personas. Esa misma jarrita hoy tiene que repartirse en 8 personas y por lo tanto ya no les va a tocar un vasito de agua, sino seguramente les tocará un medio vaso de agua. Entonces, esa es nuestra realidad. A eso se suma, efectivamente, como usted también lo ha mencionado, la falta de infraestructura para almacenamiento del recurso hídrico cuando estamos en época de avenida. Entonces, no tenemos reservorios, no tenemos presas que nos permitan esta posibilidad y adicional a eso, tampoco se ha renovado la capacidad o la claro, infraestructura para almacenar el agua procesada. Es decir, nuestra planta de tratamiento de El Milagro ya tiene más de 30 años, la de Ronquillo tiene más de 40, 50 años, eso no se ha renovado, ese es un tema que evidentemente amerita mucho análisis claro. con nuestras autoridades. Sí, es un tema primordial, ingeniero Rosales, porque así hay agua, así haya lluvia, así las juntas de regantes pueden dar agua, SEDAJAF no va a tener una infraestructura adecuada para el almacenamiento, ¿no? O sea que nunca va a llegar una capacidad para una distribución adecuada a la población. Efectivamente es un tema para nuestras futuras autoridades. Tenemos que pensar en nuevas inversiones para almacenar el agua que descorrentía, el agua de lluvia en la época de avenida, nueva infraestructura y mejorar la capacidad de almacenamiento del agua procesada, llámese más reservorios, mejor capacidad de almacenamiento en los reservorios, pero también se necesita pensar que la población ha crecido enormemente Ujú. y eso significa ver posibles nuevas fuentes de agua. Actualmente mucho se habla del agua subterránea y hay proyectos, SEDACAF tiene en mente, creo que me parece entre 8 y 11 nuevos pozos subterráneos, de los cuales 2 ya están, digamos, en proceso de ejecución, con lo cual se sumaría al que ya existe en Campañán. Pero igual, nuestra demanda, según la propia EPS, bordea los 760 litros por segundo.
Y actualmente lo que tenemos autorización de lana para procesar, y es lo que capta SEDACAC, son aproximadamente 380 litros por segundo. Es decir, estamos en la mitad. La población va creciendo y eso significa nuevas inversiones y ese es un Claro. tema muy importante para nuestras futuras autoridades. Importantísimo, ingeniero. ¿Y en algo va a ayudar esta obra que se va a realizar de la presa de Chonta? Muy esperada. Ese es un proyecto muy esperado, indudablemente todos confiamos y tenemos la expectativa que va a ayudar para el uso poblacional y su principal objetivo es la parte productiva, el riego. Pero también entendemos que esa será una de las importantes, pero no la única, Ujú. y que por lo tanto hay que proyectar siempre el crecimiento de la población, no solamente en la ciudad de Cajamarca, también en el ámbito rural. Y recordemos que para eso se necesita tener, digamos, una información mucho más actualizada de las posibilidades de almacenamiento del recurso hídrico y también de las posibilidades, digamos, de generar la infraestructura correspondiente. Bien, ingeniero Machuca, ante esta situación, pues por ello es muy indispensable los medios de comunicación, la información que llegue a la población para dar una labor de difusión, sensibilizar a los usuarios en esta crisis que se puede presentar para el uso adecuado del agua, ¿no, ingeniero? Sí, indudablemente agradecemos, señor Lizardo, a usted y a RCR, por esta comunicación. Siempre están atentos y ustedes son uno de los principales actores para que la población esté informada. Muchas veces, digamos, por desconocimiento, a veces pensamos que cuando estamos en época de avenida hay agua suficiente Ujú. y entonces debemos tener agua suficiente en nuestros domicilios. Y no necesariamente es así porque no existe la infraestructura suficiente como para almacenar y tener, digamos, el agua en la cantidad y en la calidad que necesitamos. Por lo tanto, los medios de comunicación juegan un rol importante informando y poniendo también en la agenda de las autoridades, en la agenda de las instituciones, en la agenda de los actores, aquellos temas claves para el desarrollo de nuestra Cajamarca y también del país. Así es. Muchísimas A gracias a usted, usted, ingeniero. señor Lizardo, y a través del medio de comunicación. Muchas gracias al ingeniero Roseles Machuca, jefe de oficina desconcentrada de la SUNAT Cajamarca.